La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta sesión del ciclo 2023, julio-diciembre, nos acompaña el doctor Jaime del Arenal Fenocchio, académico por nuestra Ciudad de México, a quien yo agradezco enormemente que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, Araceli. Es para mí un honor y un gusto estar en este programa tan interesante y tan atractivo para nuestros apasionados por la historia. Muchísimas gracias, querido doctor Jaime del Arenal, por compartir en este espacio tu trayectoria y tus aportes a la historiografía mexicana, principalmente desde la historia del constitucionalismo, la historia de la independencia y también la historia de la religión católica. Pero me gustaría empezar por tu formación, como suele ser en estos diálogos, muy gratificante escuchar a nuestros y nuestras colegas hablando de sus primeros pasos en nuestra trayectoria. En este caso, yo tengo pues dos ejes para preguntarte y para abundar. Por un lado, el derecho y por otro lado, la historia, ya que ambas se encuentran, son indisociables en toda tu trayectoria. Pero cuéntanos, ¿por qué fue que te decidiste estudiar derecho en la Escuela Libre de Derecho? ¿Y qué fue esa primera llamada de atención en tu edad o muy temprana? O qué fue ese chispazo que te hizo decidir, yo quiero estudiar derecho? Y luego ya nos contarás cómo se suma la historia. Bueno, yo creo, Araceli, que primero comienza la vocación por la historia. Realmente desde estudiante en la primaria, secundaria y la preparatoria, en el bachillerato, mi pasión fue siempre la historia. Lo que ocurre es que por presiones familiares y obvias razones económicas que todo el mundo sabemos en este gremio, pues hubo cierta presión familiar para que yo me dedicara a una carrera mucho más lucrativa. Mi papá era abogado, era juez, él Ujú. era egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, nació en Hidalgo, pero radicado en la Ciudad de México. Y bueno, pues la presión fue muy clara de que estudiara Derecho y que una vez que estudiara Derecho, después me dedicaba a la historia, ¿no? Ahora, ¿por qué la Libre? Pues porque era la mejor escuela de Derecho, para mí sigue siendo la mejor escuela de Derecho en todo el país. Mi papá tenía alguna relación de amistad con el rector de entonces, que era Raúl F. Cárdenas. Mi hermana también tenía una relación con el secretario general de entonces. Todo a mí se me hizo muy natural irme a la Libre sin saber lo que era la Libre, porque la Libre resultó ser y es una escuela sumamente exigente, sumamente que exige tiempo completo, una dedicación absoluta y sobre todo, pues mucho carácter para salir de ahí. Es una escuela que autoforma, más que forma, permite la autoformación con una enorme exigencia. Ahí me enteré que efectivamente era una escuela donde habían salido grandes historiadores también, entre otros el más importante historiador mexicano del siglo XX, a mi modo de ver, que era don Edmundo Gorman. Pero yo entré con mucha aversión al derecho y con mucha vocación por la historia. Y fueron años de pesadilla los de la Libre, aunque me fue estupendamente, me fue muy bien en la Libre y salí con muy buenos promedios y todo. Pues yo mi interés siempre era la historia. Después de una crisis vocacional fuerte, pues decidí ya por ahí del segundo o tercer año de la carrera que pues acababa derecho y que mi decisión era dedicarme, ya que había estudiado esa carrera, a dedicarme a la historia del derecho. Después de un ejercicio profesional muy pequeño en algunos despachos o compañías,
de fianzas, pues realmente acepté la oportunidad que la propia escuela de Derecho me brindó como investigador. En ese momento Jorge Adame estaba iniciando un grupo de investigadores, estamos hablando de 1978 más o menos, un Así grupo de es. investigadores para que la escuela no fuera solamente una escuela de profesionistas, sino también de estudiosos del derecho, de la ciencia jurídica. Y ahí fue donde tomó una decisión de vida, ¿no? Efectivamente decidí hacerme historiador del derecho, tenía la formación jurídica, ahora necesitaba hacerme de la formación histórica más formal, ¿no? Aunque tenía ya muchísima formación por las lecturas, por mis profesores, por mi gusto, pues había que hacer de alguna manera algún tipo de ejercicio más profesional o más metodológico. Y ahí entonces fue cuando, ya trabajando en la Libre, se me abre la beca, me dan una beca para irme a España a estudiar Historia del Derecho. Y en la Universidad Complutense tuve el gusto de conocer a uno de mis grandes maestros, don Rafael Gibert Sánchez de la Vega, que me inclinó también y me profesionalizó mucho en una historia del derecho concebida como historia de la ciencia jurídica, una historia del derecho entendida como historia de juristas, no historia de legisladores, no historia de leyes, no historia de reglamentos, como la que pues desgraciadamente imperaba entonces y todavía en mayor parte en este país sigue imperando, ¿no? La historia del derecho aburridísima, la historia de las instituciones muy formal y sobre todo la historia de las fuentes reducidas a la legislación. Yo la invitación de Jorge Adame leí por esos años el libro que cambió mi vida, que fue La historia del derecho privado del historiador alemán Franz Viacker, y ese junto con la lectura de Rafael Gibert, de Álvaro Dors, me cambiaron mi visión del derecho y sobre todo me dieron el perfil de historiador del derecho. Sí, el derecho que yo había estudiado en la Libre había sido malgastado por una concepción que a mi modo de ver sigue siendo imperante y empobrecedora del pensamiento jurídico, reducida a lo que dice el poder y a lo que dicen los legisladores. Me encontré con estas influencias, pues con la gratísima descubrimiento para mí de que el derecho era otra cosa. Era otra cosa, era un conocimiento fundamental en la historia del pensamiento occidental, capital en la cultura occidental. Y entonces nada más había que darle el soporte, el fundamento histórico a esas concepciones que a mí se me revelaban ya muy gratas a partir de mi salida a España y mi regreso a México. Cuando regreso a México sigo vinculado a la Libre de Derecho, por 29 años estuve vinculado, y lo que vino fue, para acabar la pregunta, es pues usar la experiencia también jurídica en la historia a través de la maestría que hice en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con grandes profesores, Álvaro Matute, Juan Ortega y Medina, Carlos Pereira, ¿no? El joven, ¿no? Carlos Pereira el joven, fueron grandes profesores, la maestra Ruiz Gaitán, Beatriz Ruiz Gaitán, Sí, que bueno. entonces ya con esa formación de historiador, pues me lanzo prácticamente a nivel de la docencia y a nivel de la investigación, a convertirme en un eslabón de lo que entonces estaba haciendo ya una renovación nacional dirigida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de la historia del derecho. Hay un grupo de investigadores, grandes amigos hoy, algunos ya han fallecido lamentablemente. Iniciamos lo que hoy se llama la nueva historia del derecho en México, de los cuales pues yo me siento Mira. un orgulloso representante. Esa sería, digamos, mi formación, lecturas, profesores. En el camino también de la historia me vinculo con el Colegio de Michoacán, que para mí fue capital ese vínculo, porque ahí recibí la influencia benéfica de tres grandes historiadores. Luis González y González, capital en mi Claro. formación. Andrés Lira, que también tenía la cosa de que era jurista y es jurista, gratísimo amigo, ¿verdad? Un gran maestro para mí. Y también mi ahijado, porque es mi ahijado, Carlos Cerrejón. Carlos Cerrejón Peredo fueron las tres grandes influencias que recibo en el colegio de Michoacán, junto con la de Jean Meyer, que me hacen ya pues, completar una formación jurídica sólida y una formación histórica, creo que también bastante sólida. Esa fue mi trayectoria y a partir de entonces
pues una vida dedicada a la academia, fundamentalmente a la docencia. Es decir, que la docencia me quitó mucho tiempo para la investigación, pero me lancé a la investigación un poquito con la guía de Jorge Adame y de estos grandes autores, y ahí encontré mis temas, ¿no? Si quieres, después platicamos de mis temas. Sí, claro que sí. No, bueno, sin duda, esta transformación de la cual nos haces parte ahorita en este recuento, eh, pues es importante recalcar que el salir, el irte a otro país, pues te va a permitir esta apertura. Me imagino que estuviste en Somosaguas, ¿te tocó en Somosaguas o no? No, estuve en la Complutense de Madrid. Yo yo iba a la Universidad de Navarra, pero Mm. por razones entre climáticas y personales, no me sentía a gusto en Navarra. De hecho, nunca me llegué prácticamente a inscribir en esa ocasión, porque años después regresaría yo. Ya Ah, veremos sí, después. ahorita tocamos Sí, eso. regresaremos. Yo en ese momento no, yo tenía 24 años, no me sentía a gusto, y entonces preferí lanzarme a Madrid y vivir la vida madrileña en la Universidad Complutense con Alfonso García Gallo y con Rafael Gibert. Sí. Sí, y bueno, aquí pues retomas justamente eso que nunca se fue de ti, ¿no? Que es este interés por la historia y empiezas justamente pues a hacer estos entramados que se van a hacer cada vez con el paso del tiempo mucho más fuertes y esa visión crítica que la vuelves a expresar sobre esta perspectiva del derecho que impera en el país pues de alguna manera va fortaleciendo tu mirada crítica. Y finalmente terminas haciendo un doctorado en la Universidad Panamericana, pero que está compartido con la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Sí, años después, bueno, se me está retrasando el doctorado toda la vida, se me retrasó por la docencia y por muchas otras razones, y hasta en el año 90, y sí, muy tardía, hasta el 96, 97, la Universidad Panamericana de México con la Universidad de Navarra, que son instituciones hermanas, yo estaba trabajando también en la Panamericana junto con la Libre Derecho. Eso me sirvió mucho para equilibrar mis posiciones también críticas respecto de dos instituciones interesantes y las dos exigentes. Forman un convenio de doctorado entre el derecho, de derecho entre la Panamericana y la Navarra. Y yo me inscribí a ese programa, también apoyado económicamente por la propia institución, y finalmente ese fue el que redundó en que años después yo no me recibiera en Navarra, usara Navarra muchas de las materias, la otra mitad la estudié en la Panamericana, y finalmente trasladara mi expediente de la de Navarra a la Panamericana, y me recibí finalmente como doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Claro, con tesis en Historia del Derecho y con todo mi trabajo en Historia del Derecho, porque todas las materias que cursé pues se enfocaban ya realmente a la materia histórica jurídica, ya como monográficas, ¿no? Entonces ya era para entonces pues un historiador del derecho, yo creo que ya consumado, pero que me faltaba pues, esa cereza el pastel que para todos los académicos siempre queda pendiente, que es culminar el doctorado, y felizmente lo conseguí. En esta etapa de tu fase preparatoria, que, bueno, al final de cuentas, también dar clases te exige mucha preparación, pero la tesis doctoral de a qué la vas a dedicar, cuál va a ser el tema y cómo vas a resumir ya lo que va a ser pues tu pensamiento en esta tesis, porque me gustaría que lo mencionaras porque esto nos va a permitir en el siguiente segmento ya hablar ahora sí de pues tu obra, tus aportes historiográficos. Sí, el tema que yo inicialmente estaba bajo la dirección de don Ismael Sánchez Bella, un historiador del derecho indiano, español, de origen valenciano, eh, y él enfocaba mucho sus trabajos a estudio de los virreyes en la Nueva España. Él le gustaba dirigir tesis sobre virreyes de la Nueva España. Y efectivamente a mí me interesaba mucho el periodo, ya desde chico me interesó mucho el periodo de los imperios mexicanos. De hecho, mi tesis de Ujú. licenciatura trata sobre la educación en la época de Maximiliano, Sí, en la el Segundo Imperio. Ujú. el segundo imperio, la legislación educativa. Entonces, el imperio siempre, los dos imperios siempre estuvieron como que en mi huella, ¿no? En mis intereses. Y entonces me interesó el virreinato de Juan Ruiz de Apodaca.
¿Por qué? Porque para mí era un virrey que efectivamente implicaba la transición entre una época y otra, o sea, el fin del dominio español en la Nueva España y el comienzo de un país independiente como era México, ¿no? Y eso me vinculaba mucho a mi interés particular que venía siendo también la figura de Agustín Iturbide, ¿no? Ujú. Entonces, entre los de estos intereses, la consumación, yo siempre fui un enemigo de la versión oficialista, tradicional, consagrada sobre la consumación de independencia. Eso no, siempre me rebelé, desde niño me rebelé a aceptar que esa era la versión que había imperado, que finalmente en 1971 se consagró como oficial en la época de Echeverría. Y entonces yo quería explorar precisamente el periodo que iba de 1816 a 1822-23, ¿no? Entonces ya estaba muy decidida cuál era el objetivo de mi trabajo de doctoral, y lo que comenzó siendo un trabajo muy interesante sobre Ruiz de Apodaca y muchos trabajos preliminares que fueron formando lo que después fueron dos libros míos, Un modo de ser libres y Independencia, Constitución y Unión. Esos dos libros recogen mucho de mis trabajos preliminares, que de acercamiento hacia la figura de Apodaca y hacia la figura de Iturbide. Pero finalmente fue el encuentro afortunado con un texto inédito, perdido, ¿no? Inédito, absolutamente desconocido, que fue el proyecto de constitución del imperio promulgado por la Junta Nacional Instituyente en marzo de 1823, y de una riqueza enorme, enorme, la que finalmente pude trabajar con mayor detalle. Me fui ya alejando del tema de Apodaca y me fui perfilando más al tema, que era un tema muy atractivo, del constitucionalismo mexicano en su génesis, o la proyección, en otras palabras, del constitucionalismo moderno en México, ¿no? Es decir, el tema era apasionante porque finalmente suponía la perspectiva constitucional, la historia constitucional, demoler, sin ninguna conmiseración, la tesis consagrada por el oficialismo histórico mexicano acerca de la consumación. Era simplemente llegar a la conclusión de que el primer imperio de reaccionario, de conservador, no había tenido absolutamente nada, Wow. sino que era un proyecto moderno, un proyecto constitucional moderno, ¿no? En la línea del gaditanismo y en la línea de otras influencias de la época, ¿no? Entonces esto era acabar con esas tesis muy maniqueas que siguen imperando desgraciadamente en México, pero que a mi modo de ver ya no tienen absolutamente ningún sustento documental, ni ideológico, ni sociológico, digamos, ¿no? Esa fue Sí, la proyección hacia la tesis doctoral. no, excelente que nos hayas hecho estas referencias, porque va a estar implícito a lo largo de tu trayectoria justamente esta posición. Yo quisiera cerrar este primer segmento con dos preguntas. La primera, si en este gran marco de crítica, de ya una posición, ¿tuviste algún encuentro de ideas con tu padre? Que también era abogado, y si se dio, pues, cómo resultó. Y segundo, si hay algún profesor que se te haya podido ahí borrar de la memoria por un momento, pero que quieras recordar, para cerrar con estos dos elementos este primer segmento de nuestro diálogo. Bueno, con mi padre siempre tuve una relación muy estrecha en esta materia. Él me infundió el amor, el amor por la historia, y desde luego también por el derecho, aunque el derecho yo no me dejé, al principio me resistí, pero la pasión por la historia viene de mi padre. Y Mm. la pasión por los libros viene de mi padre. O sea, nunca me escatimó un solo peso para que yo comprara los libros que yo quisiera. Entonces, a él le debo. Ahora, él, ciertamente, su formación en las escuelas oficiales pues, era más proclive a las ideas más de una historia oficial. Sin embargo, siempre se mostró muy crítico, muy crítico de la historia mexicana. Eran discusiones con él agradables, gratas, de aprendizaje. Y él, cuando me vio ya convertido en un historiador del derecho, creo que lo último que me escribió fue eso, ¿no? Que para él había sido un orgullo que yo finalmente insistiera en hacerme historiador, porque él hubiera querido que yo fuera juez, y juez federal, ¿no? Como un medio Ujú. hermano que tengo. Él hubiera querido que fuera juez, y como él había sido juez.
Pero no, yo decidí por la historia jurídica y recibí de mi padre el reconocimiento y al final de su vida de que él estaba muy complacido que hubiera seguido mi vocación. Respecto de maestros, híjole, pues tengo unos maestros muy interesantes. Mira, yo soy discípulo directo porque me dio clase en secundaria, nada más y nada menos que de Celerio Salmerón. O sea, uno Mire, de los historiadores de la ultra derecha mexicana. Entonces, imagínate lo que yo recibí al principio de mi, este, de mi de tu formación formación. como estudiante, ¿no? Sin embargo, en la libre de derecho, ya en la Universidad de La Salle recibí orientaciones distintas, pero fundamentalmente en la libre recibo la influencia muy grata de Genaro María González, también un jurista notable, con vocación de historiador, que fue acomodando un poco más mis ideas, ¿no? Acerca de la historia de México, pero yo diría que los grandes maestros en historia de México, para mí, han sido finalmente don Edmundo Gorman, que no fue mi maestro, evidentemente, Andrés Lira, Carlos Cerrejón, Silvio Zavala, ¿no? Y don Luis González y González. Yo creo que en la lectura de estos autores mexicanos, yo me pude formar una visión distinta de la que yo había recibido en la primaria y en la secundaria, sin caer tampoco en otro tipo de dogmatismo, sino de una historia crítica, ¿no? Una historia crítica liberal. Y para redondear esta visión de la historia, mis autores extranjeros fueron Viaker y el francés Marrou. Marrou, que para mí fue capital, el conocimiento histórico de Marrou fue un parteaguas en mi formación como historiador, ¿no? Y luego también la influencia muy benéfica, muy benéfica, la lectura de don Rafael Altamira, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrármela en el archivo del CESU el entonces CESU de la UNAM, las conferencias que dictó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1910 y las publiqué, las di a la luz. Y esas conferencias que hablan de la historia del derecho, pues acabaron de modelar mis intereses como historiador del derecho. Pues qué interesante y qué importante que hagas este recuento, porque al final estos diálogos sirven justamente para que nos conozcan, para que a los miembros de la Academia Mexicana de la Historia los conozca ese público amplio y vean, sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones que están por alguna de las rutas que nosotros hemos ya trazado, pues justo estos pasos previos, cómo se va conformando ya una perspectiva, una visión, un proyecto intelectual. Y si te parece justamente de tu proyecto intelectual, hablemos en el siguiente segmento en un momento más. Estamos de vuelta con el doctor Jaime del Arenal, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Y bueno, querido doctor, entre las líneas de investigación que has desarrollado, a mí me gustaría retomar pues de manera un poquito más amplia esto que ya se perfiló desde el primer segmento y que tiene que ver con la historia del derecho, la historia, pero sobre todo la historia de las instituciones jurídicas, que de alguna manera engloban pues por los procesos constitucionales, la propia independencia de México. Y si te parece, veamos estas líneas a través de tu obra. Y no quiero tocar ahorita la historia de la iglesia porque esa la voy a dejar para el siguiente segmento con un proyecto que es relativamente reciente, pero que le da toda la fuerza también a esta línea de investigación que has desarrollado, si es que me lo permites. Y si es así, pues empiezo con el pensamiento mexicano sobre la Constitución de 1917, una antología que de alguna manera ya nos has comentado. Bueno, hay una postura de tu parte, pero ¿qué resume este libro que lleva por nombre justo El pensamiento mexicano sobre la Constitución del 17? Bueno, este libro lo publiqué por el INER, el Instituto Nacional todavía de la Revolución Mexicana, todavía no cambiaba su Ya nombre a después se Revoluciones de hizo México. plural.
pero fue una oportunidad que tuve para también desde una perspectiva más crítica, ampliar el conocimiento que tuvieran los estudiantes de Derecho, y en general todos, sobre los grandes autores del constitucionalismo mexicano, que estaban reducidos nuevamente pues, a los historiadores o juristas afines al régimen o sumamente conocidos, ¿no? Si no fueran muy adictos al régimen, pero eran ampliamente difundidos, como era Felipe Tena Ramírez o algún otro autor. Este texto me permite a mí llevar el tema, el pensamiento constitucional sobre la Constitución 17, al conocimiento de autores muy desconocidos entonces o poco tratados, como eran pues, mi maestro, aunque nunca me dio clase, pero mi referente en la Escuela de Derecho, que eran don Manuel Herrera Lazo, ¿no? Manuel Herrera Lazo y otros autores que estaban un poco desconocidos y que ahora se los pude articular siguiendo el método de las generaciones, ¿no? A partir de los primeros que primero se comentan en la Constitución 17, como son el propio Rabasa, como son el propio Macedo, como son Berestañol, que comienzan a sorprenderse el nuevo texto constitucional, en una idea de las generaciones muy orteguiana, pues los fui siguiendo también un poco los métodos que proponía Luis González y González en la ronda de las generaciones, fui acomodando los textos selectos de los grandes constitucionalistas mexicanos del siglo XX, ¿no? Antonio Martínez Báez, Landuret, Burgoa, el propio Tena Ramírez, el propio Manuel Herrera Lazo, Gagiola, en fin, todos los juristas, y ahí me di cuenta de que el texto de la Constitución había sido objeto de grandes análisis exegéticos, pero que había faltado en todos ellos, incluyendo al propio Tena Ramírez, que creo que es el que mejor salió en estas tareas, faltaban análisis históricos. Es decir, era una visión demasiado exegética, demasiado centrada en la lectura del texto, y faltaba más la vinculación con la historia, con la sociedad, para darle una mayor comprensión de lo que el texto de la Constitución 17 había significado y estaba significando y sigue significando, puesto que todavía es una constitución vigente. Entonces, se trataba también de incorporar la misma línea de trabajo que ya había adoptado. El derecho no circunscrito al texto legislativo, en este caso al texto constitucional, sino también en lo que se llama la jurisprudencia, entendida como la ciencia del derecho, como el saber del jurista, como lo que hoy llamamos la doctrina malamente, pero que realmente es la jurisprudencia, no tanto como las sentencias de los jueces, sino como el saber de los juristas. Y en este caso los que tenían que opinar eran los juristas. ¿Quiénes? Los juristas constitucionalistas mexicanos sobre el texto de la Constitución. Entonces se alineaba perfectamente este libro en este propósito de descubrir, de revelar un derecho creado, reflexionado, propuesto por los juristas. Este es el valor de esta antología mexicana, que está por ahí, es útil, ¿verdad? Porque nos permite atisbar distintas miradas de distintos temas sobre un mismo texto constitucional. Así es. Y te pregunto, también esta crítica que vienes haciendo, donde te vas moviendo hacia la jurisprudencia más que al texto simple, eh, eh, ¿haces en esta retrospectiva o en algún otro trabajo alrededor de este libro una mirada hacia atrás de las constituciones previas, un poco para comprender cómo finalmente llegamos a la Constitución del 17, o eso lo reelaboras posteriormente? No, yo tuve un gran maestro de constitucional en la Escuela de Derecho, que es Elisur Arteaga Nava. Él nos enseñó a vincular la historia con el derecho. Luego la lectura de la propia obra de Manuel Herrera Lazo y de Rabasa, no se diga, es vincular la historia con el derecho. Entonces sí, había ya una línea muy clara. Pero entonces el conocimiento del constitucionalismo mexicano me llega a través de la clase de constitucional, pero también yo ya me meto a hacer una especie de estudio comparado para una obra colectiva poco difundida, pero que está ahí, de todas las constituciones de cada una de las entidades federativas de México. Desde la independencia, desde que nacen como estados, ¿no?
y los distintos procesos que ha llevado a cabo el constitucionalismo local mexicano. Eso me permitió ver pues, la riqueza del pensamiento constitucional mexicano, no reducido nada más a las funciones federales o centrales, que en ese sentido México es un país de pocas constituciones, ¿no? Pues Sí, tiene sí. 3 federales y dos centrales, ¿no? Dos constituciones centralistas, ¿no? Pero más allá de eso, a nivel local, se manifestaba una gran riqueza constitucional, ¿no? Que a veces eran copias unas de la otra, pues es cierto, pero también se manifestaban instituciones muy originales y sobre todo un pensamiento constitucional en todas las entidades federativas. Entonces, esta fue de alguna manera el núcleo de mi aprendizaje, mi introducción al mundo del constitucionalismo, que ahora lo manejo siempre desde el punto de vista de la historia constitucional, ¿no? He de decir una cosa importante. En esa época, estamos hablando de los finales de los 70s y los 80s, todavía no estaba para nada de moda, ni siquiera en la propia España, lo que hoy está muy de moda, la historia constitucional, la historia del constitucionalismo, que se van a hacer muy famosa a finales del siglo XX, sobre todo en los primeros años del siglo presente. Pero ya para entonces, en algunos de nosotros estaba el rechazo a una historia constitucional entendida como mero estudio de los textos constitucionales, Ujú, ujú. sino que la historia constitucional iba más allá de la lectura y la exégesis de los textos constitucionales. Y en ese sentido, yo con otros colegas míos fuimos de alguna manera precursores o anticipamos esto que hoy está ya en el vocabulario actual de todo estudiante de derecho, ¿no? Ujú. No se reduce la historia constitucional a la historia de la lectura de un texto llamado Constitución Política de, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Y me haces pensar ahorita que comentas sobre esta historia comparada de las constituciones locales, que esto es totalmente relacionado con esta idea tuya de ir por la jurisprudencia, por aspectos particulares, y también me lleva a este otro libro que se da 2 años después, sale 2 años después de esta antología, que es el de Luis Cabrera, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sí, bueno, ese es otro tema. Yo he sido precursor de muchos temas, Araceli. O sea, hay veces que yo he anticipado temas que después ya no he desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la historia de la abogacía en México estaba muy descuidada y yo la relancé. Los estudios sobre historia jurídica del imperio estaban absolutamente olvidados o desconocidos y yo los lancé. He descubierto figuras que estaban completamente olvidadas, como Manuel Herrera Lazo, como Jacinto Payares, y después los he trabajado y después los he dejado, ¿no? Porque nunca he sido muy proclive a quedarme en un tema, si me ha gustado desarrollar varios temas. Y uno de los temas, por obvias razones, que hubo de desarrollar, sobre todo habiendo egresado de la Escuela de Derecho y trabajando en la Escuela Libre de Derecho, pues eran los mitos que había alrededor de mi alma mater, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar la historia de la Escuela Libre de Derecho. Y ahí, en ese momento, trabajaba yo de medio tiempo en el CESU, en la UNAM, y el CESU estaba a cargo del archivo histórico de la UNAM, el archivo histórico de la UNAM. Y en el archivo histórico de la UNAM me encontré todos los documentos fundacionales del conflicto estudiantil de 1912 que había dado origen a la Escuela Libre de Derecho. Los textos, las reclamaciones, las cartas, los oficios, etcétera, ya los publiqué. Y entonces, pues trabajando en el CESU, hice este pequeño libro sobre Luis Cabrera, que entonces era el director de la Escuela de Jurisprudencia y al que le explotó el conflicto, ¿no? Entonces, Ujú. hice el trabajo de Luis Cabrera como un reyista, un reyista que efectivamente está del lado de Madero en ese momento, pero que finalmente tiene sus vínculos económicos y políticos y jurídicos con Bernardo Reyes, ¿no? Y entonces y esto lo ponen en conflicto con los científicos, y no hay que olvidar que algunos de los principales científicos fundaron la Escuela Libre de Derecho, no necesariamente todos, pero pues estaba Rabás, estaba Macedo, estaba Ver Estañol, que era el gran enemigo de Luis Cabrera a nivel profesional, o sea, a nivel de las pugnas profesionales, cómo trasciende el ámbito académico.
Y todo eso se revela en los documentos y en el estudio que hice para este libro, que salió creo que en 1987 más o menos, allá cuando estaba yo 89. sí, exactamente, estaba yo trabajando en el CESU, ¿no? Y paralelamente a estos fui acumulando los materiales de otro libro que saldría años más tarde, que es Hombres e Historia de la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Todos de mis Exacto, libros, sí, sí. que reúne todos los trabajos que hice alrededor de esta historia y de estos personajes que forman esta institución tan singular en México, porque no hay que olvidarlo, Araceli, la Escuela de Derecho es una escuela, la única institución educativa en todo México que no tiene dueño. No tiene dueño, ¿no? Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni las empresas, ni un empresario, ni una orden religiosa, ni un grupo liberal, ni un grupo masónico, nada. No tiene absolutamente dueño. No hay dueño en la Escuela de Totalmente Derechos. autónoma. Total, absolutamente autónoma, inclusive en su origen, ¿no? Entonces, pues este texto y el trabajo de Luis Cabreras han servido pues para la historia de educación y para la historia misma del derecho, darnos cuenta de que en México no todo es el Estado, ni todo es contra el Estado, sino que hay una sociedad libre que se mueve con cierta autonomía y con buen éxito, ¿no? Con buen éxito. Claro. Sí, fíjate que yo pensé que el título de Luis Cabrera, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, justo ponía en el centro esta reflexión que hacía sobre la importancia de la jurisprudencia sobre el texto o sobre la ley escrita tal cual. Pero ha quedado perfectamente claro el, este peso de la Escuela Libre de Derecho y pues estas proclamas que se van a hacer y estos libros que tú vas a recuperar. Que bueno, también veo ahí también este interés tuyo por las biografías, ¿no? Por escribir sobre ciertos personajes que justamente le van a dar firmeza a varios procesos que están sucediendo. Y bueno, pues eso nos lleva hasta otra personalidad tan importante en nuestra historia como es Agustín de Iturbide y que te lleva también a escribir y dedicarte a este personaje. Sí, yo soy un historiador que concibo que efectivamente la historia es el hombre, pero el hombre también es la historia. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Y la importancia del hombre en la historia es capital, es fundamental, así como la del azar. En ese sentido, no soy un historiador que acepte la fatalidad de las llamadas leyes históricas, ¿no? En ese sentido, mi formación es muy contraria a la formación de otros historiadores que han creído que la historia está sujeta también a leyes fatales y necesarias del devenir histórico. No, yo creo en la acción humana, creo que la historia es resultado de acción humana, es hazaña de la libertad, como diría Croce, y también creo que el azar, la suerte, las circunstancias determinan los hechos históricos, y no necesariamente una racionalidad que pretendemos ahora descubrir muchos filósofos de la historia. En ese sentido, pues no me han convencido. Y entonces de aquí que mucho de mi trabajo, sobre todo en una perspectiva de la historia del derecho, entendida como historia de los autores, de los juristas, de los jurisprudentes, como hora de la jurisprudencia, evidentemente se vincula por fuerza a la historia de los hombres, a los hombres de toga, ¿no? A los hombres de derecho, ¿no? A los juristas, ¿no? Esto lo enfoqué en mis trabajos de Rey Lazo, de Jacinto Pallares, de muchos otros autores que no voy a comentar ahorita, pero están ahí en trabajos monográficos míos. Pero también me llamaba la atención siempre ahí ese pendiente de entrarle al tema de la consumación de la independencia y no tanto la figura de Iturbide, porque hay personas que piensan que yo soy experto en Agustín Iturbide. No, yo no me siento experto en Agustín Iturbide. Yo me siento experto en el constitucionalismo de la época de Agustín Iturbide, ¿no? O sea, en las ideas de Agustín Iturbide y en su pensamiento y en su entorno constitucional. Claro, resulta insoslayable entrarle a la figura de Iturbide, ¿no? ¿Por qué? Por la carga polémica que tenía y que sigue teniendo en la historia de México. Y segundo, pues porque sí me interesaba llevar a cabo una labor de reinterpretación del personaje. Sí, sí, definitivamente sí. Y creo que ahí, precisamente en la historia constitucional, en la historia de las ideas
Y en la historia del derecho encontré lo que yo llamo, no es necesario llamarlo así, pero alguno puede interpretarlo como la reivindicación de Iturbide. Yo no lo llamo reivindicación, yo lo llamo más bien la ubicación justa de Iturbide en la historia de México, ¿no? Y esa idea es muy sencilla. Es el hombre que propone un proyecto político con el cual se construye el Estado mexicano. Nace el Estado mexicano. En ese sentido, no hay ninguna duda para mí proclamarlo como el primer estadista mexicano. No solamente primero en el tiempo, sino primero porque es el que lo piensa, ¿no? El Estado mexicano como un Estado constitucional, como un Estado limitado por una constitución, si bien en una forma monárquica, es cierto, por las ideas de la época, pero ya constitucional. Es decir, y en ese sentido no se necesitaba hacer ningún tipo de apología del personaje como la que entonces había tradicionalmente difundidos en México, como la de Mariano Cuevas o de Alfonso Trueba, o tantos otros autores que desde el punto de vista de la historia conservadora, de la historia de la derecha y mexicana, hacían de este personaje. Yo creo que no era necesario meterse en esa discusión, sino dejar precisamente que el personaje y sus documentos, sus palabras, sus documentos, dijeran lo que tenían que decir. Y creo que en esto he tenido éxito. He logrado que darle voz a Iturbide. Se requiere hasta la fecha un buen corpus documental de Iturbide. Está repartido, pero no se ha hecho una gran publicación. Y yo creo que por eso, porque había un temor muy grande de que conociendo los documentos de Iturbide, pues, saliera una versión diferente de Iturbide. Y es lo que yo he conseguido, ¿no? En mi camino tuve la enorme suerte también de encontrarme, yo he encontrado muchos documentos, muchos acervos por ahí, como historias, como todos los historiadores tenemos la suerte de encontrar documentos capitales, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrar el archivo perdido y desconocido, porque no se conocía. Se pensaba que todo estaba en la Universidad de Texas, en la Nathan Lee Benson Collection, el archivo de Vicente Guerrero. Bueno, el archivo de Vicente Guerrero que está en Texas estaba completamente incompleto. Yo tuve la suerte de encontrar los 12 tomos de bueno, 11 porque faltó uno, ¿no? Ante el primero, falta. Los 11 tomos de la colección de 12 tomos del epistolario de Vicente Guerrero, pero no las cartas que él escribió, sino las cartas que él recibió, los documentos que él recibe. Entonces ahí viene una cantidad importantísima de documentos de Iturbide, ¿no? Desconocidos y sobre todo muy tempranos, ¿no? Desde noviembre de 20 y antes de lo que la historiografía oficial había dicho, que la primera carta es la del 10 de enero, que le manda Iturbide a Guerrero. Pues no es cierto, ya está, todo eso queda ya destruido a partir de mis investigaciones, ¿no? Hay una intensa correspondencia que no se conoció, no sé por qué, porque la colección la mantuvo su hijo, su nieto, de Vicente Guerrero, pues nada más que Vicente Riva Palacio, ¿no? Después la tuvo Genaro García y después se perdió. Y aparece en manos particulares que tuve la suerte de conocer. Y a partir de entonces, pues viene un refuerzo muy grande de mi perspectiva, ¿no? Lejos de que se derrumbe esta visión, se refuerza. Luego tengo la suerte de encontrarme los dos textos constitucionales, uno del 18 de septiembre de 1821 y el que ya comentábamos de la Junta Nacional Instituyente de marzo 23, con el cual pues doy un giro grande a la tesis de que el imperio de Iturbide era un imperio con un proyecto moderno, constitucional y liberal moderado, ¿no? Conservador en lo religioso, pues como todos. Evidentemente los de la época eran conservadores religiosos, en ese sentido no hay ninguna novedad, ¿no? Pero en todo lo demás es un proyecto constitucional muy interesante que va a fracasar por otras razones, pero que esta pieza del rompecabezas faltaba por colocar y sobre todo es la pieza que venía a desarticular toda la visión oficialista acerca del primer imperio mexicano. Claro, justo yo te quería preguntar, pero de alguna manera ya lo pusiste en la mesa del diálogo sobre las fuentes, porque al final de cuentas, cuando retomamos algún personaje importante, donde hay que además contraponer posiciones,
o derribar algunas que no son tan claras ni tan sólidas o que lo fueron en su momento, pero que dejan de serlo porque vamos encontrando nuevos documentos. ¿Cuáles habían sido los archivos? De alguna manera ya nos dices, y me llama muchísimo la atención esta riqueza que nos permite la correspondencia personal y que muchas veces suele ser indirecta, como tú bien lo has expuesto. Entonces, ¿qué otros archivos fuiste hallando y qué documentos nuevos son los que se plantean a partir de este libro que sale editado en 2002 y que además tiene ya una segunda edición en el 2004 y no sé si alguna otra posterior de Agustín de Iturbide? Mira, pues realmente todos los trabajos que yo había empezado a recabar mi tesis doctoral, que me habían llevado a la Real Academia de la Historia y al Archivo de Indias, del Archivo ALAG de México también, en torno a Ruiz de Apodaca, ¿no? Entonces, ahí encuentro una buena cantidad de documentos que no se habían trabajado. Pero lo más importante, ciertamente, es el encuentro con este acervo de documental de Vicente Riva Palacio, pero que es el archivo de su abuelo, del general Vicente Guerrero, ¿no? Ujú. También ahí encuentro documentos sobre otro personaje interesantísimo del cual prácticamente nada se sabía, que es el penúltimo capitán general de la Nueva España, que no fue Apodaca, sino fue Francisco Novella. De Novella no se sabía nada. Entonces también ahí soy un poco precursor de los trabajos que después se van a hacer sobre Francisco Novella, encontrando también documentos de primera línea, ¿no? En la labor de investigación, pues en los acervos, tanto mexicanos como extranjeros, públicos y privados. El archivo de Vicente Guerrero me llegó a mí por manos de propietarios privados, ¿no? De un grupo de personas que me lo dan a consulta y de qué se trata esto, y me sorprendo de lo que era, ¿no? O sea, yo fui el primer sorprendido de encontrar. Y tienes razón, la historia se tiene que modificar en la medida en que se modifican las fuentes del conocimiento, Araceli, Claro, tú lo sabes perfectamente. No sí, sí. solamente porque hay nuevas fuentes, sino porque hay nuevos métodos, nuevas miradas, ¿no? Ujú. O miradas, o miradas obvias, como por ejemplo el Acta de Independencia, ¿no? Que lo platicaremos si quieres después, ¿no? Que ahí estaba 200 años escribiendo sobre el Acta de Independencia, historiadores juristas vienen, incluido un servidor, y nadie había leído los textos, las fuentes nos dicen acerca del acta y ahí están nuestros errores cometidos, ¿no? Entonces trata de descubrir nuevas fuentes, sí, pero también nuevas lecturas y nuevos métodos, ¿no? Y esto es lo que también yo tengo que decir. La mirada jurídica sobre los textos históricos, ¿no? Ujú. Fue muy importante, es la clave. Había habido miradas económicas, había miradas políticas, pero no había habido una nueva mirada jurídica sobre los textos históricos. Y lo que yo y otros colegas míos de mi generación o discípulos míos hemos hecho en los últimos años es precisamente rescatar la historia del derecho como un auxiliar magnífico, pues, tanto para la historia política, como para la historia constitucional, como para la historia de las ideas, ¿no? Y en Sí, ese sí. sentido, pues los personajes que están involucrados también se mueven, es decir, también sus perspectivas cambian, ¿no? Porque les haces ver al público aspectos que no se habían visto, no se habían puesto en relevancia, precisamente porque no se habían aplicado esas miradas, ¿no? Entonces yo creo que sí he tenido suerte en el encuentro con documentos, inclusive he tenido una suerte muy interesante. Ahí en Madrid me tocó descubrir escritura de propiedad del Palacio Virreinal, ¿no? Firmada por Mira. Martín Cortés, ¿no? Se la publiqué en Historia Mexicana, es decir, fue un descubrimiento que es un poco motivado por el azar, por las circunstancias, pero no se tenía la escritura de propiedad del Palacio Virreinal de 1563 y tuve la fortuna de encontrarla y de publicarla y todo. Sí, sí, yo insisto, y tú lo sabes perfectamente, Araceli, investigador, historiador, sin suerte no es investigador. Claro, No puede ser claro, investigador, ¿no? Entonces, es claro, ¿no? suerte, es trabajo, es tener la Sí. mirada puesta en los temas, en los personajes y saberles encontrar la importancia en su momento, ¿no? Claro, siempre estar ahí, atento, ¿no? Y bueno, no sé, yo por mi parte soy muy celosa, ¿no? Generalmente no dejo que, las correspondencias, sobre todo la personal de mis personajes,
tenga yo ahí alguna asistencia, porque uno va registrando en la memoria lo que va leyendo y va haciendo asociaciones y cuando encuentras esos garbanzos de a libra, pues justamente es porque recordaste alguna cosa. Pero fíjate, platicando ya de estos temas me lleva a dos cosas. La primera la vamos a agotar aquí, que tiene que ver con justamente el Acta de Independencia y dos libros que incluso son 20 años después de Agustín de Iturbide, ahorita lo vemos. Pero también me va quedando claro esta mirada de lo transdisciplinar y que vamos a tomar también, porque lo has dicho, pero a la perfección, y yo también creo, y ojalá y que tuviéramos más grupos de investigación que pudiéramos experimentar lo transdisciplinar, porque eso nos lleva a una riqueza enorme. Pero bueno, eso lo voy a dejar para tu centro de investigación, que justamente apunta a lo transdisciplinar. Quiero terminar este segmento que, híjole, nos podríamos pasar, como te decía, pues horas hablando, pero con dos obras que, insisto, son dos obras que se van 20 años después de Agustín de Iturbide y que tienen que ver justo con lo que acabas de mencionar, una nueva y desconocida historia del Acta de Independencia de 1821 y también un imperio constitucional, el inédito proyecto de constitución del Imperio Mexicano de la Junta Nacional Instituyente de 1823. Este también, pues, de 2021. Las dos obras salen el mismo año y tienen que ver con esta cuestión de lo inédito, con lo desconocido, pero que ahí estaba. Sí, son mis aportaciones al Bicentenario. Y yo diría que son la culminación de un trabajo de años en torno a Iturbide, a la consumación, al tema del constitucionalismo moderno en México y mi respuesta definitiva a la historia oficial que había imperado en 1971, ¿no? Es decir, con esto yo siento que aporto a la historia mexicana algo que no se había dicho ni se había descubierto. El texto constitucional ya hemos avalado, se trata de un texto manuscrito en manos de particulares, que tengo la suerte también de evaluar, y al evaluarlo pues me doy cuenta de lo que era y pido la autorización para trabajarlo, y da parte a este libro donde simplemente pruebo de que en el proyecto político de Iturbide tenía un peso fundamental el concepto de leyes fundamentales y el concepto de constitución moderna. Y lo que él se proponía era un imperio constitucional, una monarquía moderada, como lo dice el plan de Iguala, no se traiciona, y que si disolvió al Congreso, al primer Congreso Constituyente en octubre del 22, fue precisamente porque el Congreso Constituyente no discutió, ni aprobó, ni le interesó para nada elaborar una constitución, cuál era su primera obligación. Y cuando él reúne la Junta Nacional Instituyente en lugar del Congreso Constituyente, que no había hecho absolutamente nada por la Constitución, queda claro que en el plazo de 3 meses, 4 meses, hay un proyecto de principio a fin constitucional perfectamente elaborado. No aprobado, no promulgado, si tú quieres, no revisado, no discutido, pero sí terminado como un proyecto oficial, que no se dio a conocer porque cae Iturbide en marzo precisamente y en abril va a abdicar, ¿no? Pero estaba desconocido y con ese completa, pues ya no solamente esta idea de que estaba un reglamento político provisional, que es el que se encuentra en todas las antologías, que hoy va a quedar bastante minimizada su importancia, bastante, y va a tener relevancia pues el proyecto constitucional del primer imperio. Entonces, para mí esto fue fundamental y decirlo en el año del Bicentenario fue para mí muy importante. Y también en esa línea de investigación, pues ya develé una de las grandes incógnitas del Acta de Independencia, ¿no? Siempre se había preguntado a la historiografía mexicana por qué Juan O'Donoghue no había firmado el Acta de Independencia del supuesto 28 de septiembre de 1821, ¿no? Y eso fue lo que atrajo mi atención y al hacerlo, no solamente resolví la incógnita de por qué no firmó los dos manuscritos que hubo, se levantaron en octubre de 1821, no el 28 de septiembre, sino a principios de octubre de 1821, se levantan las dos actas, una se quema en el incendio de la Cámara de Diputados en 1909, y el otro el que se conserva en el Archivo General de la Nación, el único que se conserva original,
que no tiene la firma de Juan Ojoro. Ahí revelo por qué no lo firmó, por qué no lo pudo firmar, y hago ya lo que para mí va a ser una conclusión definitiva para la historia mexicana de aquí en adelante. Distinguir entre la fecha de la Declaración de Independencia, que sí fue el 28 de septiembre, y sí estuvo presente Juan O'Donoghue, y sí declaró con todos la independencia. Eso ocurre en la tarde del 28 de septiembre, pero el acta que consagra esa declaración no se firma ese día, sino se firma días después, por ahí del 3 al 5 de octubre, cuando O'Donoghue ya está prácticamente moribundo y no la puede firmar. El acta se levanta después. Ahora bien, esta diferencia entre firma del acta y la declaración, que es un tema importante porque revela la ausencia de una firma, también nos dice de la miopía que en ocasiones tenemos los historiadores para leer los documentos, porque la clave la encontré yo en las actas precisamente de la Junta Nacional Instituyente de finales de 1822 y principios de 1823, donde hay una errata y en lugar de poner la comisión del acta de independencia, ponen la comisión del acto de la independencia. Y a partir de esa errata, no, perdemos de vista de que hubo una comisión destinada a elaborar el acta sobre lo que se había declarado el 28, ¿no? Y esa es la comisión que redactó el acta de independencia y se pasa a firma a partir del 3, 4, 5 de octubre de 1821, no el 28 de septiembre. Y aparte, otra consideración, Araceli, que es capital, y invito a todos nuestros auditorio que la lea con detenimiento. El acta nunca dice la fecha en que se firma. Si la leen bien, si la leen con atención, dice que el 28 de septiembre se hizo la declaración. La declaración hecha el 28 de septiembre, pero no dice la fecha en que se firma el acta. Entonces, esa es una aportación que también tuve la suerte y la fortuna de darle a mi país, a nuestro país, en el año del Bicentenario. Corregir esas dos cosas. No, indudables aportes que se van haciendo por los historiadores y en este caso el aporte creo que es contundente y en efecto creo que tenemos la obligación de ser más precisos en nuestras lecturas. Me hiciste pensar, por ejemplo, yo que hago historia económica, historia empresarial, muchas veces una sociedad mercantil se registra ante notarías en una fecha y meses después o días después ante registro público, pero en algún momento pasaba muchísimo tiempo entre un momento y otro. Entonces, ¿cuál es la fecha de fundación? ¿La una o la otra? Entonces, sí, tenemos que ser muy precisos porque hay contextos y momentos en los que una fecha versus otra puede darte pistas enormes. Y justo quisiera que termináramos este diálogo con esta invitación que le pudieras hacer, sobre todo a los jóvenes historiadores o jóvenes interesados en la jurisprudencia, en la historia del derecho, sobre un mensaje que el doctor Jaime del Arenal quiera dejar frente a esta gran historia ya profesional de años y estos aportes historiográficos que has hecho a nuestro país, pero un mensaje para las jóvenes generaciones. Yo les diría a los jóvenes, hombres y mujeres que estudian historia actualmente, que tienen que tener una formación multidisciplinar y privilegiar, no porque lo diga yo, sino porque es básico, la historia del derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayor parte de las fuentes, Araceli, históricas son documentos jurídicos, son actas notariales, son testamentos, son censos, son actos administrativos, son leyes. O sea, las fuentes, la inmensa mayoría son jurídicas y hay que tener un bagaje jurídico. Pero también aquí el segundo mensaje sería un bagaje jurídico de la época que estudio, no el actual, no la visión del derecho de hoy trasladada a la época que estoy estudiando, sino ahí está el esfuerzo, entender lo que era el derecho y la concepción del derecho y de las fuentes en la época del tema que estoy estudiando. Eso les va a dar un bagaje, les va a dar una formación y una riqueza interpretativa y
enorme, 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 enorme. Desconocer el derecho de la época es desconocer una buena cantidad de ideas, de mentalidades, de prácticas, de costumbres que explican mucho la sociedad. Entonces, ese sería mi mensaje, ¿no? Una formación jurídica, lo conseguimos en el Colegio de Michoacán, lo conseguimos en el Colegio de México, ¿no? Yo creo que uno de mis grandes éxitos como profesor es haber podido trasladar la necesidad de la formación jurídica en los historiadores. Y eso fíjate que creo que lo conseguí mejor con los historiadores, con los propios abogados, porque los abogados son resistentes, ellos quieren la ley vigente, y la perspectiva histórica la rechazan, ¿no? Tienen razón, es una profesión lucrativa de hoy, ¿no? No tienen por qué estar sabiendo lo que fue el derecho antes, no van a ganar de eso, ¿no? Pero al historiador sin formación jurídica sí necesita tenerla y es un elemento enormemente rico en su formación. Bueno, y yo agregaría que incluso si eres un profesional en el área de derecho con maestría y doctorado, yo creo que sí hay obligación de irte Sí, a yo los creo que sí. orígenes, no hay de otra. Yo creo que sí, Araceli. Lo que pasa es que, híjole, son muy resistentes. Ellos quieren ya aplicar la ley y ganar dinero. Pero bueno, sí, cuando un jurista, decía Ortolan, un historiador francés de finales del siglo pasado, decía que un historiador debe saber derecho y un jurista debe saber historia. Los dos, ambos Claro, tienen que saber la otra disciplina porque se complementan de una manera maravillosa y explican pues, el manejo de las instituciones y las instituciones nos rodean, todo claro, prácticamente nos mueve, ¿no? claro. Yo creo que es una buena frase esa de que todo historiador debe saber derecho y todo jurista debe saber historia. Sí, Sí. sin duda. Mucho mal nos hizo esta división disciplinar, ¿no? Porque al final de cuentas, las parcelas no están desunidas, al contrario, todas las ciencias sociales están unidas y sin duda yo creo que ese llamado que haces es muy importante. Yo quisiera que pasáramos al siguiente segmento para hablar de otro tipo de actividad del doctor Jaime del Arenal, que tiene que ver más con diplomacia, mucha gestión, porque ha sido impresionante el trabajo de gestión en dos instituciones, como lo vamos a ver, la Escuela Libre de Derecho y por supuesto el Colegio de Michoacán, pero una tercera y última digo última en el orden que la vamos a tratar, pero yo creo que en orden de importancia, creo que es lo que más está llevando ahorita el centro de tu atención y que surge en 2019. ¿Te parece que en un momento más hablemos de ello? Perfecto. Sí, como no, con mucho gusto. Estamos de regreso con el doctor Jaime del Arenal, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. De verdad que ha sido este último segmento un espacio que bueno, al menos a mí, me ha dejado como muchas incógnitas y ojalá y existan otros momentos. Por supuesto que el doctor Jaime del Arenal es un participante frecuente en las conferencias que ofrece la Academia y parte de lo que él ha escrito o de lo que él ha difundido, pues lo tenemos en la academia, hay libros de él en la academia, espero que nos deje por ahí si hay algunos links para poderlo compartir, pero parte insisto, de la difusión de lo que él ha venido haciendo, también está en estos espacios de la academia, ahora que somos híbridos, tenemos la oportunidad de encontrarnos por distintos medios. Pero yo quisiera, en este penúltimo espacio de nuestro diálogo y que nos acerca ya al ocaso del mismo, hablar de lo que ya comentaba, tres ejes partiendo de la gestión y de la gestión en un inicio
en la Escuela Libre de Derecho. Fuiste secretario académico, vocal de la Junta Directiva y otras tantas cosas. Reorganizaste la biblioteca y a mí me impresionó. Yo cuando vi esto y vi además el tiempo durante el cual estuviste a cargo de esta reorganización, ¿qué me van a escuchar ahorita decir? No fue un año, no fueron dos, no fueron tres, no fueron 10, no fueron 20. 1980, 2007, una labor de largo aliento. También presidiste la Comisión de Revisión del Reglamento de la Escuela Libre de Derecho, esto más reciente, pero toda una vida en la escuela. Sí, sí, fue mi vida durante 29 años. Yo pensé que no iba a cambiar, Araceli. Y hablando de la biblioteca, incluyendo la caída de la biblioteca durante el terremoto del 85, ¿eh? Se nos cayó la biblioteca, no el edificio, pero sí toda la estantería, y hubo necesidad de reacomodarla. Yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de mi labor como bibliotecario, digamos, no formal, pero sí como jefe de biblioteca y de haber levantado esa biblioteca de la Escuela de Derecho, que es una biblioteca riquísima. Después de la UNAM, de la Facultad de Derecho, de la Instituto de Menciones Jurídicas de la UNAM, es la tercera mejor biblioteca de derecho en el país, ¿no? Con unos fondos riquísimos que no hay en ningún otro lado. Pero bueno, fui secretario académico, profesor de Historia del Derecho durante 29 años. Me involucré también en su aspecto directivo porque fui vocal de la junta directiva un tiempo. ¿Y qué te decirte? Pues fue mi alma mater y yo pensé que de ahí no salía sino con los pies por delante, ¿no? Pero no fue así. La Libre me permitió también vincularme con otras instituciones. Me vinculé como profesor de tiempo de asignatura en la Universidad Panamericana durante muchos años. Me permitió vincularme como investigador invitado en el Colegio de Michoacán. Ahí también llegué a ser miembro de la Junta de Gobierno, se llamaba en aquella ocasión. Después también me permitió ser profesor invitado en el Colegio de Michoacán, en el Colegio de México. En fin, a la Libre me dio muchísimas cosas, sobre todo libertad, como su nombre lo dice, Escuela Libre de Derecho, libertad para desarrollarme con mucha facilidad, sin muchos tapujos. Y creo yo que en ese sentido mi agradecimiento siempre va a ser eterno, ¿no? Eh, a la vez que también pues, me dio el sustento económico finalmente, que me permitió no vincularme a instituciones más oficiales y estar sujeto a lo que la mayoría de mis colegas, nuestros colegas están sujetos, ¿no? A estos requisitos demasiado formales en ocasiones que acaban aplastando el trabajo académico por la parte administrativa, ¿no? A mí Sí. lo que me eh, llevó más tiempo fue la docencia. ¿Por qué? Porque la docencia sí la tomé yo con mucha seriedad. Es decir, siempre sometí la investigación a la docencia. La docencia para mí fue prioridad, ¿no? Y tuve mucho éxito en ello. Estoy muy satisfecho de mi labor como profesor, ya lo diremos al final de esta charla, ¿no? Pero esa fue la Libre de Derecho, ¿no? Y ahí sí creo haberle respondido a la Libre, porque no solamente ayudé a construir su historia, sino formé parte también de su historia en unos años muy interesantes, ¿no? Ujú. El Colegio Michoacán, pues fue ¿cómo puedo decir? Una institución hasta la fecha entrañable, me acogió, confió en mí, eh, grandes amigos, grandes amistades, un espacio para publicar, para decir también con toda la libertad. Ahí encontré a mis grandes profesores que ya te comenté, Errejón, González y González, Lira, etcétera. Eh, ahí encontré la dimensión regional de México. Yo era muy Sí. defeño, yo nací en la colonia Roma, ¿no? O sea, Ay, soy mira. flor de, soy flor de asfalto, ¿no? Por eso soy corresponsal de la Ciudad de México y orgullosamente, ¿no? Porque sí, soy muy de la Ciudad de México, es mi gran pasión la Ciudad de México, pero cuando encuentro a México, cuando me revela la riqueza de México, lo que son las regiones, y eso que viajaba yo mucho, mi papá sí nos viajó mucho, pero nunca entendí los muchos Méxicos hasta encontrar al Colegio Michoacán, ¿no? Y a partir de ahí, pues el encuentro con la historia provincial y con la riqueza de esos Méxicos fue formidable, ¿no? Y y bueno, y luego el campo de la diplomacia, de 2007 a 2018, 11 años fueron dedicados al servicio diplomático, primero como director del Instituto de México en España, estuve 5 años y medio. Sí. ¿Por qué en España y por qué esas fechas?
porque el presidente Calderón me encargó, quería un director del Instituto de México en España, historiador, porque comprendiese lo que iba a ocurrir en 2008, en 2010 y en 2012. Los bicentenarios de una serie de acontecimientos que se vinculaban al tema de la independencia. En ese sentido, no era tanto un gestor cultural de arte o de teatro o de literatura, sino de historia, y creo que lo pude hacer, ¿no? Ahí dejé como señal de mi paso el busto de Ramos Arizpe en Cádiz, ¿no? Ese lo promoví Ah, yo, lo mira, puse yo, porque voy dejando siempre, en mis 3 destinos dejé estatuas, mira. Araceli, A estatuas, ver, pero ¿no? en la libre derecho, ¿cuál fue? No, en mis 3 destinos diplomáticos, en mis Ah, 3 ok, destinos diplomáticos. sí, sí. En España dejo el busto de Ramos Arizpe en 2012, ¿no? Fue una Ujú. etapa muy interesante lidiar con los españoles y sus interpretaciones sobre nuestra independencia, que, ay, hijo, en ocasiones había que poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Pero en fin, esto no vamos a discutirlo. Luego me fui ya de A embajador Ecuador. a Ecuador. Ahí Ujú. tuve una gestión muy interesante porque era un Ecuador muy distinto. Ahorita lamento lo que le está pasando a Ecuador. Ahora bien, cuando, cuando el presidente Calderón piensa en mí para que le ayude en el servicio exterior, había la posibilidad y el deseo de que de entrada fuera embajador, pero yo no quise, o sea, yo fui el que no quise. ¿De dónde voy a ser embajador si soy un profesor de Derecho durante 29 años? Y entonces por eso acepté y quise la dirección del Instituto de México en la Embajada de México en España, ¿no? Pero pasados 5 años y medio ahí, pues finalmente ahí aprendí el arte diplomático, ahí me hice Ujú. diplomático, ahí me formé como diplomático, y ya para la llegada del presidente Peña, pues ya podía yo ser tanto embajador por designación de él, como embajador porque pues ahí ya tengo mis méritos como diplomático, ¿no? Entonces ya fui designado embajador primero en Ecuador y después en la Santa Sede, pero Sí, ya sí. por designación del presidente Enrique Peña, ¿no? Y te decía que en Ecuador pues fue un momento muy interesante de la historia ecuatoriana, cuando no era la historia que es ahorita, era un país Ay, absolutamente sí, qué seguro, barbaridad. inocente, positivo, en alza en su vida, una gente maravillosa, un país verde extraordinariamente bello. Fueron 4 años verdaderamente de un encuentro con América Latina, que es lo que yo quería, porque a Ujú. mí tuve la fortuna de que me pidieran, me dieran gusto en el destino que yo escogiera, y en ese sentido, pues me designaron a Ecuador como mi destino diplomático. ¿Por qué? Porque yo quería, una vez vista España, quería yo ver América Latina, ¿no? Y un mirador Ujú. magnífico que tuve fue Ecuador. Ahí pude ver prácticamente todas las revoluciones bolivarianas y el populismo y todos esos años interesantes que todavía seguimos teniendo en el mundo latinoamericano. Eh, lo vi desde Ecuador y fue un aprendizaje extraordinario. Y ahí también tuve la fortuna de que me hicieran académico de la Academia de la Historia de Ecuador, ¿no? Ujú. Ahí Sí, sí. también me dediqué a estudiar la historia del derecho ecuatoriano en mis momentos libres, los momentos libres que tenía, que no son muchos para un embajador, pero bueno, algo hice y me nombraron miembro de esa academia, ¿no? Miembro extranjero de esa academia. Y después ya en la Santa Sede fue, bueno, en Ecuador, ¿qué estatua dejé? Dejé la estatua de José María Morelos. Ah, En 2014, con motivo del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, bueno, pues conseguí el apoyo de México para que develáramos la estatua que hoy adorna las calles de las plazas, los jardines de Quito, de José María Morelos, ¿no? Y bueno, y luego ya me fui al Vaticano, al luego te vas al Vaticano. Vaticano, Sí, claro. me voy a Ujú. la Santa Sede, en la Santa Sede, ahí porque, bueno, porque otro tema Sí, que no hemos trabajado, que no hemos visto en esta amena charla, Araceli, que te agradezco mucho, es que otros de los temas que yo he abordado, poco periféricos a estos de historia jurídica, son los temas del pensamiento conservador mexicano. El sí, pensamiento sí. conservador mexicano vinculado a la historia de la De la- iglesia y fundamentalmente Ujú. también la historia de las devociones populares. Es un tema, si quieres, un tema hobby, pero un tema que ha aportado alguna cosa la historia de las devociones populares, ¿no? Entonces, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX. Y también si tú quieres un punto de vista de historia del derecho canónico, si lo quieres ver así, Por pero sí, supuesto. pero una historia del pensamiento conservador que me manda
a ser de alguna manera conocedor de la historia de la Iglesia mexicana a partir de la independencia, ¿no? Sobre todo a partir de la independencia, siglo XIX y siglo XX. Tengo por ahí algunos artículos sobre el tema, ¿no? Y entonces no me encuentro desvalido, ni mucho menos, cuando el presidente Peña me propone para ser embajador en la Santa Sede, y bueno, pues lo acepto, desde luego acepté, pues imagínense si no, ¿verdad? Sí, Y claro. estuve ahí, estuve año y medio para completar 11 años fuera de México, fuera de mi país, dedicado a defender los derechos de México ante pues, distintos foros, ¿no? Te debo decir, Araceli, que es motivo, para mí es el motivo profesionalmente, bueno, hay dos. El último, que es mi gran orgullo es mis alumnos, o sea, el maestro, ser maestro y mi gran orgullo, mi gran obra, mi gran legado a México es mis alumnos, o sea, el haber sido profesor de tantos y tantas alumnas, para mí es el fruto mejor que puedo dejar. Y el segundo fruto a nivel profesional es pues haber representado a México, ¿no? Porque si eres México como embajador, como diplomático eres México, o sea, no eres una pieza del engranaje mexicano, tú eres México, entonces lo sientes muy, muy en el alma y lo sientes muy inmediato y realmente es motivo de un gran orgullo, ¿no? El tema de la embajada en la Santa Sede me permite desligarme de temas que no son los míos, que son los tuyos, lo económico, lo empresarial, lo comercial, que para mí se me dificultan muchísimo y como embajador lo hice en Ecuador perfectamente, pero afortunadamente las relaciones con la Santa Sede no pasan por la vía comercial ni económica, sino todas son políticas y culturales y para ello pues estaba yo bien, bien preparado, ¿no? Una experiencia Sí. maravillosa, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Extraordinaria. También ahí tuve la oportunidad de dejar un legado o promover un legado que fue la estatua yacente de un santo niño mexicano, un mártir en la guerra cristera, en Michoacán, Gerardo Sánchez, no, Jesús Sánchez, un pequeño, ahorita el nombre se me va, que también se colocó en los jardines del colegio mexicano allá en Roma, ¿no? Esa es mi vida diplomática y luego regreso un poquito con la incertidumbre de estar fuera de México 11 años, Sí, decir, bueno, sí, y ahora qué viene, ¿no? Ahora qué viene. claro. Claro, porque regresas en el 18 y pues 18. 11 años es mucho tiempo, ¿no? O sea, las conexiones de alguna Sí. manera, ¿no? Ya está la Escuela Libre de Derecho fuera como de foco, ¿no? Ya. Pero bueno, antes de pasar al Centro de Estudios Interdisciplinares que surge en el 19, te quería hacer un comentario cuando finalmente, bueno, estás en la Santa Sede. Claro, el derecho canónico, pero además no podemos entender nuestro país en su origen sin la presencia de la iglesia y de todo lo que va a implicar en todas las diferentes etapas y procesos, incluso constitucionales. Lo citaste ahorita en el plan de Iguala. Así que indudablemente que también estaba el derecho y estaba esta mirada histórica puesta y seguramente que por eso fue que tuviste el papel que llevaste a cabo ahí en la Santa Sede. Y yo dije que reservaba justamente tu línea de investigación en la historia de la religión católica y la historia del conservadurismo, porque de alguna manera creo que esto está conectado con algo que a mí me parece, ya me dirás si estoy en lo correcto, de una apuesta muy grande y muy importante que surge en 2019, que es el Centro de Estudios Interdisciplinares AC, que justamente se dedica a la investigación histórica sobre la Iglesia Católica, la religión y la religiosidad en América Latina. Entonces, además en una perspectiva de larga data, del siglo XVIII al XX, todo está, confluye en este centro. Cuéntanos. Sí, pues efectivamente, estando en la Santa Sede, eh, bueno, pues se acerca un grupo de exalumnos míos, ahí está la clave, el haber sido Ah, buen maestro de alguna manera te ayuda, ¿no? O sea, ujú, algunos míos empresarios que tienen, católicos desde luego, que tienen el interés de financiar un proyecto de investigación sobre la historia de la iglesia en México. Y me dicen, Jaime, hay estos recursos, hay este interés,
lo queremos totalmente privado, que no haya una injerencia pública. Y le dije, ¿estarías dispuesto? Le dije, mira, pues déjame pensarlo. Yo no tenía muchas opciones en ese momento más que regresar a la docencia, de la cual yo ya no quería regresar a la licenciatura en Derecho, en todo caso los posgrados, pero la licenciatura estaba un poco agotada, esa etapa de mi vida, ¿no? Entonces, viene este ofrecimiento y la única condición que puse fue que fuera interconfesional, es decir, que no fuera confesional, ¿no? Que en todo caso se estudiara la Iglesia Católica, la religión, la religiosidad, pero que no dependiese de la Iglesia Católica ni de ninguna organización católica, sino que fuera historia pura, llana y simple, ¿no? Y efectivamente me aceptaron esa única condición y me dieron luz verde para echar a andar este proyecto, pues con la buena noticia de que tenían fondos para adquirir buenas bibliotecas y adquirir buenos fondos documentales, con lo cual pues ya teníamos para echar a andar un proyecto inicial. Y esto quedó muy, muy constreñido al tipo de fondos que adquirimos, Araceli. Se adquirió, por ejemplo, la biblioteca de David Brady, ¿no? Creo que es, y lo debo decir, que lo sepan nuestros escuchas, ¿no? Creo que es la primera biblioteca que México compra de un extranjero. O sea, se han vendido N bibliotecas mexicanas al extranjero. Ya han salido libros mexicanos, pero que yo conozca una biblioteca de un historiador importante extranjero que se haya comprado para México por mexicanos, es el primer caso que yo conozco. Compramos la biblioteca de David Braden, que estaba en Cambridge, Inglaterra, historiador inglés, desde luego, ¿no? Y compramos también el conjunto de microfichas, miles de microfichas que forman la colección latinoamericana de Iván Illich, del SIDOC. ¿Te acuerdas del SIDOC, aquella vieja institución que fundó Iván Illich en Cuernavaca en los años 60, 70? Bueno, él mandó fotografiar y microfilmar miles y miles y miles de publicaciones religiosas, tanto en México como en América Latina, Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Fundamentalmente siglos XIX y XX. Entonces, las dos, tanto la biblioteca de Bering, que es una biblioteca del siglo XVIII para acá, no son bibliotecas que te remonten al siglo XVI, sino más bien te atraen del siglo XVIII para el siglo XX, y la colección Borremans y la colección de Iván Illich nos decían cuál era el perfil de nuestro centro, ¿no? Hacer estudios de la iglesia, de la religión en general, de la religiosidad, pues en América Latina, porque son fondos latinoamericanistas, y siglos XIX y siglo XX, ¿no? Y efectivamente ya eso facilitó mucho las cosas, y a partir de entonces nos dimos a la tarea de conseguir una casa, una sede, que la tenemos ahora en Tlalpan, en la calle Xocotla, en mero centro histórico de Tlalpan. La estamos reacondicionando, está quedando muy bonita. En unos meses ya abriremos al público de alguna manera, o para trabajar. Aprovechamos la pandemia para comprar la casa, acondicionarla, rediseñarla. Es una casona muy bonita, muy amplia, y ahí vamos a instalar la biblioteca, que se llama la biblioteca Celia y Debbie Brady, por homenaje a ellos. Aunque estamos también adquiriendo otros fondos para que nuestros investigadores y el público de investigadores pueda acceder a ellos. Los investigadores, pues un proyecto también muy, muy orientado por Luis González en el Colegio de Michoacán, Araceli. O sea, el proyecto fundacional del Colegio de Michoacán en su origen era un proyecto muy familiar, muy pequeño, muy, muy fuera de los focos de atención de las grandes, ¿no? Universidades, Exactamente, institutos, ¿no? sí. Entonces es privado, no queremos que sea un centro que crezca más allá ahorita de 6 investigadores, somos 5, y tampoco quiero que tenga una visión docente. No es una institución docente, no va a ser una institución docente, es una institución de pura investigación, ¿no? Y con una característica para sus investigadores, todos ya maduros. No son jovencitos que acaben de salir de la carrera o que estén buscando una chamba donde hacerse, porque sabemos que esos muchachos entran en un mundo de competencias, de exigencias, que los acaban, ¿no? Y acaban, tú lo has visto. Si algo sabemos es lo que está ocurriendo en la academia en México, ¿no? Todos los jóvenes, ¿no? Yo he contratado a gente ya grande, gente madura, ¿no?
ya con doctorados concluidos, con libros publicados, con un reconocimiento total, un poquito para darles el espacio de libertad, también vengo de la libre de derecho, ¿no? De libertad para que ellos diseñen y concluyan monografías. No nos interesan Excelente. artículos de revistas, no nos interesan ponencias de congresos, no nos interesan reseñas, no nos interesan, no, nos interesan monografías. Y desde el 2019 a ahorita, pasando por pandemia y todo, pues empezamos 3 investigadores, ahora somos 5, y hemos ya tenido la suerte, Araceli, de haber publicado 6 libros. 6 libros monográficos, ¿no? Tenemos también el apoyo de una editorial que es parte del grupo, no es parte del SAFE, pero sí parte del grupo, digamos, empresarial que financia estos proyectos. Y pues han sido temas sobre historia de los jesuitas en el 19, hemos recuperado las vidas y las obras de 2 obispos mexicanos, uno de Michoacán y otro de Chiapas, hemos recuperado también comentarios al Apocalipsis del Beato Gregorio López, hemos trabajado también los asuntos de la derecha mexicana, y estamos trabajando temas tan interesantes como son la presencia del protestantismo a finales del 19, buena prensa y la presencia de los jesuitas también en el siglo XX. Yo estoy trabajando ahorita actualmente ya la historia, es un tema interesante, de largo aliento, pero bonito, la historia de las órdenes y congregaciones religiosas después de la Reforma y antes del 1992. O sea, durante el periodo donde no debería de haber habido órdenes ni congregaciones religiosas porque las prohíbe totalmente la Constitución del 57, primero y 17 después, pues proliferan una actitud mundial de órdenes y congregaciones Lo que se religiosas. prohíbe se incentiva, ¿no? Y entonces ese tema de congregaciones religiosas y órdenes religiosas femeninas y masculinas lo estoy trabajando yo. Entonces son temas que estamos trabajando, estamos produciendo, ya los productos ahí están, ya a la venta del público si quieren, ¿verdad? Y eso nos permite proponerle a México, porque no lo hay centros de estudios históricos en materia económica, en materia social, historia de las ideas, historia de las mentalidades, historia del derecho, pero no había habido un centro de estudios de historia de la iglesia, la religión y la religiosidad. Entonces, es un proyecto privado, no eclesiástico, no clerical, privado, de historiadores seculares, ninguno es religioso, ¿no? Inclusive tengo ahí, no todos son católicos, he tenido un ortodoxo, en fin, que están trabajando estos temas como una propuesta a un tema que creo que es capital para entender a los mexicanos, que es el tema de la religión y la religiosidad, ¿no? Claro, ¿no? Y sin duda, como el título lo dice, interdisciplinar, que creo que va a llevar ese sello. Pero todo se conecta. O sea, estábamos hablando hace unos momentos del Colegio de Michoacán, de esa impronta que van a dejar varios personajes, sobre todo Luis González, y te vemos ahora haciendo lo propio, ¿no? Impulsando un proyecto con esta mirada, con esta claridad de lo que se quiere para la investigación. Y bueno, pues yo creo que esa es la apuesta de estos últimos años y por lo cual vamos a tener mucho que escuchar. Ojalá y sí. Empezamos con el pie derecho, estamos muy contentos. Y con eso retomo, pues, ya un tema que definitivamente estaba ahí también pendiente, que era el tema del pensamiento conservador, porque el pensamiento conservador no hay que descuidarlo, no todo, pero la gran parte del pensamiento conservador mexicano está vinculado a la religión católica, ¿no? Hay otro tipo de conservadurismo, por ejemplo, curiosamente, los liberales de los años 50, 60, 70 de México en el siglo XX, son liberales que hoy podríamos verlos como conservadores, un pensamiento conservador, ¿no? Pero aquí se trata un poquito más de explorar las raíces del conservadurismo, las raíces católicas o religiosas del conservadurismo mexicano, sin meternos en otro tipo de conservadurismos, ¿no? Pues sí, son temas que están ahí, listos para ser tratados, hay muchísimo que hacer, y lo bueno de mi centro es que revela que la iniciativa privada, cuando lo quiere y se lo propone, lo consigue, ¿no? Digamos, nuestro modelo un poquito
no idéntico, pero es lo que fue Condumex y ahora es el Grupo Carso, ¿no? Es decir, la iniciativa privada fomentando, metiéndose a Sí, fomentar los estudios de historia, y tú sabes lo que el Grupo Carso o Condumex en su momento le han dado sí, a la historia de México, ¿no? no, Entonces, no, un sí. poquito, nosotros a nivel minúsculo, pero ese es un poquito también lo que nos orienta. El modelo del Grupo Carso, el modelo de Luis González y los orígenes del Colegio de Michoacán, el modelo de la Escuela Libre de Derecho y la libertad de pensamiento, y sobre todo la impronta fundamental de nuestros maestros, ¿no? De los ejemplos que hemos de seguir, que son los que te enuncié a principios de nuestra charla, ¿no? Yo me siento el deudor, de esos personajes, algunos de ellos todavía por fortuna vivos, gracias a Dios, ¿no? Pero otros ya muertos, pero que han dejado su legado y que siento que es mi obligación, mi deber y de mis colegas transmitirlo a las nuevas generaciones de estudiantes. Sí, Sí, sin duda. sí, si te pones a ver, salvo mi experiencia como diplomático en el Servicio Exterior Mexicano, pues yo he sido un hombre siempre que me he movido en el mundo privado, en el mundo de los privados, ¿no? Como diría Pablo Grossi, ahí debo de decirlo también, el último gran referente de mi vida intelectual, con el cual realmente empaté, consoné perfectamente, fue el distinguidísimo juez constitucional italiano y catedrático en Florencia, Paolo Grossi, ¿no? Que desgraciadamente murió el año pasado, pero que también vino a reforzar, a redondear mi formación y decirme que no andaba yo equivocado, sino que andaba yo por el buen camino, por el buen Sí, sin camino. duda, sin duda. Y yo de verdad que sí creo que esperemos con gran paciencia, pero con entusiasmo, lo que aporte tu centro. Insisto, no nos podemos comprender sin esta dimensión de la religiosidad y entonces este espacio de investigación histórica seguramente que va a dar enormes frutos y vas a volver a poner nuevas semillas a la historia de nuestro país, porque pues como lo has narrado, es parte de tu compromiso. Y si me lo permites, vayamos al siguiente segmento, démonos una pausa, porque vamos a cerrar este diálogo que ha sido maravilloso con las distinciones, con los reconocimientos. ¿Te parece bien? Muy bien, perfecto. Gracias. Volvemos al último segmento de este diálogo que ha sido, insisto, un gran diálogo. Haber tenido la oportunidad de charlar con el doctor Jaime del Arenal Fenocchio, de verdad que a mí siempre me permite descubrir nuevas cosas de los colegas de la Academia Mexicana de la Historia y creo que a ustedes también les va a generar pues muchísima curiosidad, reflexión y además entender la vida de un hombre dedicado a la docencia, dedicado y comprometido a hacer aportes a la historia de nuestro país. Pero es momento de hablar de las distinciones, estas distinciones que otorgan las instituciones, pero que sin duda se complementan con otras que vamos acumulando en nuestra carrera y que a veces no necesitan un papel, un membrete. Pero cito, el premio Jerónimo Díaz al mejor examen del primer curso de Derecho Civil en la Escuela Libre de Derecho, la medalla de oro Gustavo R. Velasco por 23 años de docencia en la Escuela Libre de Derecho. Y es que estos son honores para un gran profesor que por 29 años estuvo al pie del aula, ¿no? La venera por 25 años ininterrumpidos como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que también fue un espacio importante. La primera palma de oro por 29 años de docencia en la Escuela Libre de Derecho, ya más recientemente en 2007, o el reconocimiento como primer investigador mexicano en conseguir la autorización del Ministerio de Cultura italiano para consultar en la biblioteca Mediceo Laurenciana de Florencia el manuscrito original
de la litera florentina, la versión más antigua que se conserva del digesto de Justiniano. Académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, miembro también de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y, sin duda, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. Así es, Araceli, pues ahora que los enumeras, me siento muy afortunado de estos reconocimientos, pero yo te podría decir que el mayor reconocimiento que yo tengo en mi vida es la carrera docente. O sea, eh, cuando veo y sigo teniendo los vínculos que tengo con mis alumnos y exalumnas, tanto en una como otra institución, no menciono cuál, porque en todas he recibido pues su amistad, su reconocimiento. Para mí ese ha sido fundamental. O sea, ¿qué he sido yo? Yo he sido un profesor que el tiempo que le ha quedado se ha dedicado a la historia crítica del derecho para hacer pensar a los juristas y a los historiadores que lo único que les permite avanzar como tales, como juristas y como historiadores, es la libertad crítica. Eso es lo único que a mí me ha interesado. Y en ese sentido, sí, yo me siento muy complacido por por esos reconocimientos que me dan en la calle, o cuando me invitan a tomar un café, o cuando vamos a comer, o alguna graduación, alguna fiesta, ¿no? Ahí sí me siento plenamente recompensado por lo que he llevado a cabo, por lo que he hecho, ¿no? Las demás son bueno, conocimientos que te va dando la vida, las instituciones, pero lo principal es el reconocimiento humano, ¿no? El reconocimiento de las personas que has ayudado a formar y a forjar en su vida. Eso es capital, eso es capital. Y no tiene precio. Y claro, y sin duda, pues lo vemos en ese entusiasmo y en esa remembranza que haces con esa pasión y ese cariño vigente hacia la labor como docente. La Academia Mexicana de la Historia. ¿Qué representa para ti? Y me gustaría que cerráramos con eso, no solamente en lo que es formar parte de esta academia, sino en términos de el compromiso de difundir la historia y cómo te ves, pues, siendo parte de esta comunidad, pero muy presente en todas sus actividades. Ay, mira, para mí fue una ilusión cumplida que ahora sí, nunca pensé llegar. Nunca pensé llegar. ¿Por qué? Porque pues me he movido en los circuitos fuera de la academia oficial, ¿no? O sea, la vida privada, ¿no? O sea, de la Libre, la Panamericana, en fin, muy al margen de los circuitos oficiales de la academia, entonces nunca pensé llegar. Entonces fue la ilusión cumplida. ¿Para qué quieres que te diga? Cuando me comunicaron mi aceptación y la manera en cómo fui aceptado, pues me llené de alegría. Entonces, para mí la academia queda muy cerca de la Libre de Derecho, que hay en la plaza Carlos Pacheco, ¿no? Muy cerca de la Libre, a 3 cuadras de la Libre. Entonces, yo iba a la academia, siempre a acontecimientos, eventos, etc., publicaciones, pero diciendo, pues esto no es para mí, ¿no? Entonces, bueno, ya es para mí, ya soy parte, y ¿qué te quieres decir? Pues, obviamente satisfecho y feliz. Segundo, con el compromiso de representar junto con Andrés Lira la historia del derecho, a los historiadores del derecho, ¿no? Eso para mí es un gran gusto, una gran satisfacción, ¿no? También está José Ramón Cosío, desde luego, ¿no? La historia jurídica. No, Fernando Serrano Migallón también. hay que seguir actuando, Fernando Serrano también, claro, Fernando Serrano. Bueno, somos la parte de la historia jurídica reconocida por la Academia Mexicana de la Historia, que presidió, pues mi gran admirado Edmundo Gorman, ¿no? Y trabajar con ella, ya ahorita están en prensa, pues sabrán, no sé si lo sepas, pero está en prensa ahorita un pequeño trabajito mío que va a salir publicado en esta colección de pequeñas monografías que estamos editando junto con la SEP, sobre otro tema que es un tema que también ya no platicamos, pero que me apasiona, que es la delimitación del territorio mexicano a partir de la independencia, ¿no? O sea, el viejo tema de Edmundo Gorman de la historia de las divisiones territoriales, puesto a tono a partir de 1821, ¿no? O sea, cómo se construye físicamente el Estado mexicano y de dónde emergen, dónde surgen los estados de la República. Es un trabajo que presento a la academia, está listo para salir en
unos meses, en algunos días, no sé, o ya habrá salido, no sé. Pero sí, la idea es comprometerse con la academia en lo que ella disponga y lo que sus directivos dispongan, ¿no? Ahí es un lugar de encuentro con amigos, amigas entrañables. Es fascinante ver la interdisciplinariedad de lo que es la academia. O sea, hay temas que yo me quedo con los ojos abiertos porque no tengo la menor idea, ¿no? Y sin embargo son enormemente tratados. Ver también el prestigio que tiene la academia a nivel internacional, ¿no? Los corresponsales extranjeros, los colegas extranjeros. Es decir, yo creo que, y lo volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez la muestra de cómo la sociedad mexicana cuando se organiza desde lo privado, con el apoyo de lo público, no se está negando el apoyo público, pero desde lo privado puede llegar acá a ser instituciones de un enorme potencial, de un enorme valor y trascender décadas y trascender los tiempos. Yo creo que la academia viene a hacer eso, ¿no? O sea, otra vez la sociedad mexicana proyectándose en sus valores, en su exigencia, en sus conocimientos, ¿no? Y dándole al pueblo de México respuesta de lo que ese pueblo le exige a los académicos. Sí, sin duda, nuestra academia es muy generosa, tan generosa que nos permite estos espacios para reconocernos y para que nos conozcan. Así que para mí ha sido de verdad un gusto enorme que la academia nos haya conectado y que nos haya permitido tener este diálogo tan maravilloso como el que tuvimos el día de hoy y compartirlo con todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, querido doctor Jaime del Arenal Pinocchio. No, pues gracias a ti, Araceli, gracias a la academia, a sus directivos, a todo el personal de apoyo por siempre, hay que decirlo, llega uno y lo hacen sentir como en su casa, verdaderamente. Es la casa de todos nosotros. Así es, pues muchísimas gracias y con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con estos diálogos desde la Academia Mexicana de Historia.